Vamos a hacer algunas posiciones para que el patrón vea que no estamos tragando verga y que estamos a las pilas. Última hora. El infierno está más cerca de lo que creías. Y esta vez tiene uniforme, tiene rutina, tiene reglas, tiene entrenamiento militar. Estamos hablando de un campo de entrenamiento narco, en Michoacán, en pleno 2025. No es rumor, no es chisme, es un video, 7 hombres, camuflaje, armas largas, órdenes claras y una voz que grita: posición de ataque, postura de combate, rodilla en tierra, apunten, regresen. Así arranca esta historia, con una grabación sacada del infierno y con un alcalde que ya no supo a quién más acudir. Uruapan, Michoacán. Carlos Manso, el presidente municipal, prende la alarma nacional, sube un video a su Facebook y escribe algo que nadie esperaba leer de un político mexicano. Aquí están entrenando los cárteles, aquí, en nuestra tierra, en nuestra cara. El video es corto pero brutal. 7 tipos, todos armados. Uno los manda y los otros obedecen como si estuvieran en una base militar. Pero no lo están. Están en Michoacán, en el monte, en un claro entre árboles, donde se entrena para matar. Estamos iniciando el día. Ya hicimos los chequeos de seguridad, ¿verdad? Sí, responden todos. Entonces posiciónense. Que el jefe vea que no estamos de flojos. El que graba da órdenes como un sargento. Y los demás repiten como soldados. Asume siempre que tu arma está cargada antes de levantarla. Posición de ataque. Rodilla en tierra. Apunten. Regresen. El video no dura más de 2 minutos, pero basta para helar la sangre. Y fue encontrado en un celular, olvidado por el crimen organizado. Sí, ese celular quedó tirado en un operativo de la policía estatal. Estaban respondiendo a una llamada por secuestro, pero lo que encontraron fue algo peor: un sitio con rastro de entrenamiento, mochilas, cámaras, restos de comida. Y ese teléfono, cuando revisaron el celular, ahí estaba el video. Y Manso lo hizo público, no para ganar likes, sino porque ya no puede más. Uruapan está rodeado, escribió. Grupos criminales de todo tipo están aquí, operando todos los días. Nos están quitando la paz, la vida. Y no se quedó ahí. Acusó directamente al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y a los cárteles unidos, ambos, 2 monstruos, luchando por el mismo territorio. Y en medio, gente inocente. Uruapan está en el corazón de Michoacán, a menos de 100 kilómetros de Jalisco. Es tierra caliente, tierra fértil, pero también tierra de guerra, porque ahí pasa de todo. Ahí llegan los químicos para fabricar droga. Ahí hay rutas que conectan con el Pacífico. Ahí se mueven armas, hombres, dinero y muerte. Y ahora sabemos que también ahí se entrena gente para la guerra. Pero mientras Manso grita, las autoridades estatales callan, o peor, niegan. Juan Carlos Oseguera Cortés, el secretario de Seguridad de Michoacán, responde con una frase que indigna. No hay evidencia de que existan campos de entrenamiento en Michoacán. No hay evidencia. Y el video, y las armas, y las órdenes, ¿qué más necesitan? Mientras tanto, Manso insiste. Dice que los grupos criminales no solo son locales, que hay colombianos y venezolanos involucrados, que el entrenamiento no es improvisado, que esto no es un juego, esto es guerra. Una guerra que lleva años cocinándose, que dejó de ser solo balaceras entre cárteles, y que ahora tiene estructura, método, disciplina. Esto es una insurgencia armada, y el gobierno federal sigue sin aparecer. Manso no se anduvo por las ramas. Le habló directo a Claudia Sheinbaum, a Omar García Harfuch. Les pidió ayuda, intervención federal, y también habló con los narcos. Sí, con ellos, a los criminales. Les pedimos que se alejen de Uruapan, que dejen de matar inocentes, que dejen de extorsionar, secuestrar, robar. Nosotros no queremos saber quién gana, solo queremos paz. Así, sin rodeos, sin discursos. Pero mientras unos piden paz, otros se entrenan para la guerra. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? Porque no pasó de la noche a la mañana. No apareció un día el campo de entrenamiento como si nada. Hubo señales y nadie hizo nada. Gente que desapareció. Ruidos extraños en la sierra. Camionetas con placas tapadas. Rutas que dejaron de usarse porque ya no era seguro. Pueblos enteros que se callaron. La gente lo sabía, pero también sabía que hablar era firmar su sentencia. Así que todos fingieron que no pasaba nada, que era una etapa, que ya se calmaría. Pero no se calmó, y hoy tenemos a 7 hombres armados, entrenando como si fueran comandos, porque para eso los preparan, no para defender, sino para atacar, para controlar, para matar. Y ahora hay un video, y una denuncia, y un alcalde que ya no quiere callar, y el gobierno negando, minimizando.
desviando. Mientras tanto, la gente vive con miedo, sale con miedo, duerme con miedo, sabe que cualquier día, cualquier hora, puede ser la última. Porque cuando el crimen organizado tiene entrenamiento militar, la línea entre narco y soldado desaparece. Y eso ya no es solo crimen, eso es guerra. La grabación ya estaba en redes, el video ya había circulado, ya lo había visto medio México, ya era tema de noticieros, de WhatsApps, de sobremesas. Y aún así, las autoridades dijeron que no era lo que parecía, dijeron que no había pruebas, dijeron que no existía ningún campo de entrenamiento en Michoacán, como si el video fuera un montaje, como si la voz del instructor fuera de un actor, como si el entrenamiento táctico fuera teatro. Pero no lo era, era real, y el silencio del gobierno se convirtió en sospecha, porque mientras el alcalde Carlos Manso pedía auxilio, los funcionarios estatales se lavaban las manos. Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, se paró frente a cámaras y dijo con toda calma: en Uruapan no hay evidencia de campos de entrenamiento, y el celular, y el video, y los hombres armados haciendo rutinas militares, nada, ni una palabra al respecto, como si fuera un tema menor, como si no estuviera pasando justo en su estado. Pero Manso no se quedó callado, volvió a hablar, volvió a subir otro mensaje. Dijo que lo que encontraron no era casualidad, que no era un entrenamiento improvisado, que había disciplina, que había organización, que los grupos criminales ya no solo reclutaban, ahora entrenaban. Y no entrenaban en la sierra por gusto, lo hacían porque ahí nadie molesta, porque ahí la policía no entra, porque ahí mandan ellos. El video lo deja claro, hay una jerarquía, hay un líder que grita, hay soldados que obedecen y hay una misión: estar listos para el combate. Pero mientras eso pasa en la sierra, abajo, en el pueblo, todo parece normal. Ni una patrulla, ni un operativo, ni una revisión. La policía estatal se hizo de la vista gorda y la fiscalía peor, porque cuando les preguntaron si ya investigaban el caso, respondieron con evasivas. Dijeron que necesitaban más pruebas, dijeron que no podían basarse en redes sociales, dijeron que el video tenía que ser analizado. Pasaron días y nada, nadie fue a revisar el sitio donde se grabó, nadie fue a buscar a los hombres que aparecen ahí, nadie pidió informes a inteligencia militar, como si no les interesara, como si fuera más fácil negar que actuar. Y mientras tanto, la gente comenzaba a hablar, porque en Uruapan todos saben, todos han visto cosas, todos conocen a alguien que ha sido levantado, extorsionado o silenciado, pero también saben callar, porque hablar es jugarse la vida y muchos prefieren sobrevivir. Sin embargo, esta vez algo cambió. Cuando el video salió, varias personas empezaron a mandar mensajes anónimos al alcalde, a periodistas, a páginas locales. Contaron que ese tipo de entrenamientos no son nuevos, que llevan meses, quizá años, que han escuchado disparos en las noches, órdenes a gritos, ráfagas secas, como si fuera un campo de adiestramiento real. Contaron que han visto pasar camionetas con hombres encapuchados, que nadie los detiene, que nadie les dice nada, que entran y salen como si fueran dueños del monte. Y hay más. Una mujer, cuyo hijo desapareció hace 3 meses, rompió el silencio. Contó que lo último que supo de él fue que se había ido a trabajar con unos conocidos en la sierra. Nunca volvió, y cuando vio el video, le pareció reconocerlo. No estaba segura, pero algo en la forma de caminar, en el cuerpo, en el rostro, le recordó a su hijo. Pidió ayuda para identificarlo. Nadie respondió. Otra familia de una comunidad cercana también habló. Dijeron que su sobrino había sido reclutado a la fuerza. Tenía 16 años. Lo vieron por última vez subiendo a una camioneta con hombres armados. Nunca regresó. Y tienen miedo de que sea uno de los 7 del video. Porque eso también pasa. Los reclutan. Jóvenes, pobres, sin futuro, sin opciones. Les prometen dinero, les prometen respeto, les dan armas y los enseñan a matar. Pero nadie investiga eso. Nadie va a las comunidades a preguntar. Nadie busca a los desaparecidos. Nadie hace nada. La fiscalía se lava las manos. La policía estatal se hace la dormida. Y el gobierno federal ni se aparece. Carlos Manso, el alcalde, empezó a recibir amenazas. Después de que publicó el video, su equipo de seguridad recibió llamadas, mensajes, advertencias, que bajara el video, que dejara de hablar, que se callara. Pero él no se calló. Y eso molestó a muchos. No solo a los narcos, también a los políticos. Porque hablar del narco es poner el foco en el fracaso del Estado. Es evidenciar que no hay control, que no hay estrategia, que no hay seguridad,
y eso no conviene en año electoral. Pero Manso ya estaba adentro, ya no podía echarse para atrás. Había dicho la verdad y ahora tenía que sostenerla. Aunque lo dejaran solo, aunque lo negaran, aunque lo callaran. Y así fue como la mentira oficial quedó expuesta. Porque mientras el gobierno decía que no había nada, el video seguía ahí, el miedo seguía ahí y las armas seguían ahí. Lo que pasa en Michoacán no es nuevo, pero ahora es más visible y más peligroso. Porque no estamos hablando solo de crimen, estamos hablando de estructura militar paralela, de comandos entrenados, de células operativas. Y la gran pregunta es, ¿quién los entrena? Porque no basta con tener armas. Hay técnica, hay táctica, hay formación. ¿Quién les enseñó eso? Carlos Manso lanzó una bomba. Dijo que hay colombianos y venezolanos entrenando en la zona. Y no como sicarios, como instructores, exmilitares, mercenarios, exguerrilleros. No lo dijo, pero lo insinuó. Y si eso es cierto, estamos ante un nivel de operación que no se había visto. No es un cártel improvisado, es una fuerza armada paralela, con entrenamiento internacional, con financiamiento, con objetivos. Y mientras tanto, el Estado sigue negando todo. No hay detenidos, no hay investigaciones, no hay patrullajes especiales. Lo único que hay es silencio y miedo. Pero también hay algo más. Una población que empieza a cansarse, que empieza a hablar, que empieza a contar lo que antes callaba. Porque saben que si esto no se detiene ahora, mañana será demasiado tarde. Y si crees que todo esto es brutal, espera a ver lo que encontraron los peritos cuando por fin se atrevieron a subir al monte. Tuvieron que pasar días de silencio, días de presión, días de rumores. Y solo entonces, después de que el video se hizo viral, después de que medios nacionales empezaron a hablar del tema, las autoridades se vieron obligadas a actuar. Una unidad de peritos, con acompañamiento del ejército, subió al punto señalado por el alcalde, el mismo lugar donde se halló el celular, el mismo lugar donde se grabó el entrenamiento. Lo que encontraron fue peor de lo que imaginaban. En medio del monte, a casi 2 horas de brecha, había restos de una base improvisada, tierra pisada, latas abiertas, cuerdas colgando de árboles, colchonetas negras y más huellas, muchas huellas, pero no eran huellas de animales, eran de botas tácticas, de suelas de combate, de entrenamiento profesional. Había pedazos de tela camuflada, restos de fogatas, cartuchos percutidos y estructuras de madera, como para simular entradas de casas, como si entrenaran para irrumpir, para reventar puertas, para matar rápido. Uno de los peritos, sin que se diera cuenta su superior, filtró una foto. En ella se ve un diagrama hecho a mano, con círculos, flechas y palabras como entrada rápida, cobertura, retirada. Esto no era improvisación, esto era estrategia. Los hombres que estuvieron ahí sabían lo que hacían. Tenían plan, tenían estructura y tenían entrenamiento. Pero eso no fue lo más fuerte, porque más adentro, más allá del primer punto, hallaron una zona con olor a muerte. Primero fueron los perros, empezaron a ladrar, a jalar hacia un punto. Y ahí, entre ramas secas y piedras, encontraron lo que nadie quería encontrar. Una fosa. Al principio no sabían cuántos cuerpos había. La tierra estaba revuelta. Había calles, había bolsas. Pero al excavar salieron los restos. 5 o tal vez 6. Huesos mezclados, cráneos partidos, ropa rasgada. Y un olor que no se olvida. No estaban enterrados con respeto. No estaban ahí por accidente. Los mataron y los tiraron como basura. La escena se cerró. Llegaron más agentes, llegaron más militares. Pero el daño ya estaba hecho. Ese monte era un campo de entrenamiento y también un cementerio clandestino. Cuando el hallazgo se hizo público, la reacción no fue lo que esperaban. El gobierno estatal minimizó. Dijo que aún no se podía confirmar que la fosa tuviera relación con grupos criminales, que había que esperar, que no se podía especular, que no había pruebas suficientes. Y otra vez, silencio. Pero la gente no se quedó callada. Familias de desaparecidos llegaron al lugar. No con policías, con palas. Con rabia, querían escarbar con sus propias manos, porque sabían que sus hijos podían estar ahí, porque llevaban años esperando respuestas. Y ahora, tal vez, por fin las tendrían. Una madre cayó de rodillas. Tenía la foto de su hijo pegada en el pecho. Cuando vio uno de los pantalones saliendo de la tierra, gritó. Nadie pudo callarla. Nadie quiso callarla. El dolor se volvió grito, y el grito se volvió exigencia. Ya no pedían justicia, pedían algo más simple, la verdad. Una verdad que el gobierno no quiso ver. Una verdad que el narco quiso enterrar. Una verdad que los videos no podían ocultar. La noticia reventó en redes.
Las imágenes se viralizaron. La prensa nacional tuvo que cubrirlo. Y por primera vez, el presidente habló. Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, dijo: estamos investigando. Vamos a esclarecer los hechos. No permitiremos que el crimen organizado se apodere del país. Palabras, solo palabras, porque mientras las decía, las familias seguían escarbando. Los restos seguían apareciendo y los responsables seguían libres. El miedo se transformó en rabia y la rabia en memoria. La gente comenzó a recordar. Recordaron al joven que desapareció hace 8 meses y que trabajaba en una recicladora. Recordaron a la chica que fue vista por última vez en la central de autobuses. Recordaron al taxista que nunca volvió de su último viaje. Todos ellos, con el mismo patrón, desaparecidos en la misma zona, a la misma hora, con el mismo silencio de fondo. Y ahora, tal vez, todos ellos estaban ahí, en esa fosa, en ese monte, bajo ese sol. Una periodista local, que pidió no revelar su nombre, dijo algo demoledor. En Michoacán ya no tenemos miedo, tenemos coraje, porque el miedo paraliza, pero el coraje hace hablar. Y hablaron. Gente de comunidades cercanas empezó a compartir información. Mandaron ubicaciones, mandaron coordenadas, mandaron fotos y dijeron algo que puso los pelos de punta. Ese campo no es el único. Hay más, muchos más, dispersos por toda la sierra, en tierra caliente, en la meseta, en zonas de difícil acceso. No es un caso aislado, es un sistema de entrenamiento, control y muerte, donde el crimen organizado ya no actúa como cártel, actúa como ejército. Y si eso es cierto, entonces no estamos hablando de delincuencia común, estamos hablando de insurgencia armada. Y en esa guerra, las víctimas no son solo los que desaparecen, también lo son los que sobreviven, los que tienen que callar, los que viven con miedo, los que ven pasar las camionetas negras y fingen no ver nada. Pero ahora, la verdad salió en video, salió en huesos, salió en gritos y ya no hay forma de esconderla. Lo que queda ahora es saber quién va a responder, quién va a pagar y sobre todo, quién se va a atrever a enfrentarlos. Porque lo que viene no es justicia, es algo peor. La presión fue tanta que el gobierno ya no pudo seguir callando. Tuvieron que mandar algo, lo que fuera, aunque fuera para la foto. Así que llegaron militares, Guardia Nacional, fiscales, unidades tácticas, un show completo, camionetas con luces, drones, perros entrenados y un operativo que parecía película, pero era pura fachada. Lo montaron todo frente a cámaras, para que se viera orden, para que se viera autoridad. Pero en el fondo, ya era tarde. Los que entrenaban ahí ya se habían ido, ya se habían movido, ya sabían que vendrían, porque siempre saben. Y no es por brujos, es por filtraciones, porque alguien desde adentro les avisa. Alguien dentro del sistema, dentro del gobierno, dentro de las Fuerzas Armadas. Los narcos siempre van un paso adelante. Y esta vez no fue la excepción. El campo estaba vacío. Solo quedaban los restos, las cenizas, las huellas. Los responsables ya estaban lejos, o escondidos, o protegidos. Pero el gobierno necesitaba una cara, un culpable. Así que hicieron lo que siempre hacen. Detuvieron a alguien, un joven, 23 años, de una comunidad cercana, con antecedentes de narcomenudeo. Lo presentaron como presunto operador logístico de los entrenamientos y lo exhibieron. Foto, nombre, supuestas confesiones, pero nada cuadraba. El chavo ni siquiera aparece en el video. No tiene formación militar y según su familia, lleva 6 meses trabajando en una gasolinera. Pero eso no importaba. Lo necesitaban porque alguien tenía que pagar, al menos ante las cámaras. Lo subieron a una patrulla, lo escoltaron como si fuera un jefe de plaza y lo metieron a un penal de máxima seguridad. Pero nadie se la creyó, ni los medios, ni la gente, ni los familiares de víctimas, porque todos sabían que ese chavo era solo eso, un chivo expiatorio. La verdadera estructura seguía intacta, los verdaderos entrenadores seguían libres, los jefes de los jefes ni siquiera fueron nombrados, y ahí empezó el circo. Conferencias, declaraciones, versiones encontradas. El gobernador dijo que todo estaba bajo control. El secretario de Seguridad juró que no había más campos. La fiscalía habló de avances importantes, pero nadie habló de justicia real. Nadie habló de desmantelar redes. Nadie habló de enfrentar al CGNG o a los Cárteles Unidos, porque saben que no pueden, porque en Michoacán muchas veces el narco tiene más poder que el gobierno. Y eso quedó claro en los días siguientes. La prensa comenzó a investigar y descubrió algo grave. El operativo en el campo de entrenamiento fue anunciado
con días de anticipación. Sí, lo avisaron por radiofrecuencia, por redes sociales, hasta por WhatsApp. Era imposible que los criminales no lo supieran. Y eso explica por qué no había nadie cuando llegaron, por qué no hallaron armas, ni vehículos, ni responsables. Todo había sido limpiado, como si alguien les hubiera dado tiempo. Y entonces surgió otra pregunta. ¿Quién está jugando para los dos bandos? Porque esto no se trata solo de omisiones, se trata de complicidad, de mandos que protegen, de policías que avisan, de militares que cobran. Carlos Manso lo insinuó sin decir nombres. En una entrevista dijo: no solo estamos rodeados por grupos criminales, también por indiferencia y traición. Una frase dura y peligrosa, porque ya no solo acusaba a los narcos, también a las instituciones. Y eso escuece, quema. No tardaron en responderle. Un funcionario estatal filtró a medios que Manso estaba exagerando la situación para ganar reflectores, que era una estrategia política. Lo quisieron pintar como oportunista, como exagerado, como loco, pero la gente no lo vio así, porque él fue el único que habló, el único que mostró pruebas, el único que denunció, y eso lo convirtió en objetivo. Poco después, su escolta fue atacada. No fue casualidad, fue advertencia. Lo emboscaron camino a una comunidad. No le dieron, pero sí dejaron claro el mensaje: cállate o te callamos. Y ahí es donde empieza el juicio mediático, el juicio público, el juicio que debería ser legal, pero que se convierte en espectáculo. La prensa dividida, unos atacando a Manso, otros defendiéndolo, las redes estallando. El hashtag número Uruapan en llamas se volvió tendencia y la gente empezó a exigir algo que pocos se atreven a decir en voz alta. Si el gobierno no puede, que se vayan todos, porque la rabia ya no es contra los narcos, es contra quienes deberían proteger y no lo hacen. Y mientras todo esto pasa, los verdaderos responsables siguen operando. El CJNG no ha sido tocado, los cárteles unidos tampoco, ningún jefe ha caído y el campo de entrenamiento ya no está ahí. Pero eso no significa que se acabó, solo se movió, solo se escondió, solo está esperando el momento de reaparecer, porque esto no termina con un video, ni con una fosa, ni con un chivo expiatorio. Esto es más grande, más profundo, más podrido. Y lo peor es que aún falta lo más doloroso. Pasaron semanas y lo que parecía urgente se volvió rutina. La noticia se apagó. Los medios dejaron de hablar. El gobierno se fue a otro escándalo. Y la gente, como siempre, tuvo que seguir. Pero en Uruapan nada volvió a ser igual. Porque aunque el campo ya no está, el miedo quedó. La montaña sigue ahí. El olor a cal viva también. Y en la memoria de las familias sigue el sonido de las órdenes. Postura de combate, rodilla en tierra, apunten, regresen. Esa voz ya no se borra. Carlos Manso, el alcalde, se convirtió en figura nacional, pero no como político, como sobreviviente. Sigue en funciones, pero vive escoltado, amenazado, aislado. No duerme en su casa, no camina por su municipio, no ve a su familia sin protección. Y no porque sea culpable de algo, sino porque se atrevió a hablar, porque dijo en voz alta lo que todos sabían, y nadie quería aceptar, que Michoacán no está en manos del gobierno, está en manos de criminales con entrenamiento militar. Y eso cambia todo. La investigación federal sigue abierta, o eso dicen, pero no hay avances, no hay detenidos reales, no hay sentencias, no hay justicia. Las familias de los desaparecidos fueron llamadas para pruebas de ADN, pero hasta hoy nadie les ha dicho si sus hijos están en la fosa. Las muestras siguen en análisis. Los resultados se están procesando. Y mientras tanto, ellas siguen esperando. Esperando una llamada, una visita, una confirmación o un milagro. Una madre nos dijo algo que duele. A mí ya no me interesa que lo encuentren vivo. Ya solo quiero saber dónde está y enterrarlo con dignidad. Esa frase no se olvida, porque resume todo. La lucha en Michoacán ya no es por justicia, es por dignidad, por memoria, por nombre. Porque cuando un hijo desaparece, la vida se parte en dos y no hay paz hasta saber. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que este caso no es aislado, que hay al menos 7 zonas con reportes similares, que hay campos de entrenamiento narco desde hace años y que el Estado lo sabe, pero no actúa, o no puede, o no quiere, o peor, colabora. Porque esto ya no es un tema de inseguridad, es un tema de poder, de quién manda, de quién decide, de quién impone. Y en muchos lugares de México, el que manda no es el gobierno, es el narco, con armas, con dinero, con miedo y ahora también con entrenamiento. Entrenamiento que no se consigue en cualquier lado, que no se improvisa,
porque no se aprende viendo videos. Alguien los está formando, alguien con experiencia, con conocimiento militar, con contactos. Y esa red sigue intacta. Hoy, la historia del campo en Uruapán ya no es noticia, pero sigue siendo herida abierta, porque no se trata solo de lo que pasó, se trata de lo que permitió que pasara, del abandono, de la complicidad, del silencio y sobre todo de la impunidad, porque nadie ha pagado, nadie en el gobierno renunció, nadie en la fiscalía fue sancionado, nadie de los verdaderos responsables ha sido juzgado, y eso es la regla en México. Los que hablan se esconden, los que callan ascienden y los que matan siguen libres. Las familias han formado un colectivo, no tienen nombre oficial, pero todos saben quiénes son: las madres del monte, las buscadoras de la fosa, las que escarban con uñas, las que no olvidan. Ellas siguen yendo, cada semana, con sus palas, con sus fotos, con su fe. Y cada que alguien les pregunta por qué siguen, dicen lo mismo: porque si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer. Y tienen razón, porque este país está lleno de fosas y vacío de justicia. Carlos Manso sigue esperando respuesta federal, pero no tiene ilusiones. Sabe que molestó a muchos, que tocó fibras prohibidas, que lo quisieran ver callado, pero también sabe que si no lo dijo él, nadie lo iba a decir. Y por eso sigue, con miedo, pero sigue, porque esto no fue un caso aislado, fue un mensaje. El narco ya no solo mata, ahora entrena, ahora forma, ahora construye ejército. Y lo hace frente a todos, porque ya ni se esconde. Y el Estado calla, por miedo, por ineptitud o por conveniencia, pero calla. Y por eso esta historia tiene que contarse una y otra vez hasta que alguien escuche, hasta que algo cambie, hasta que deje de ser normal. Porque lo peor que podemos hacer es olvidarlo. Porque si olvidamos Uruapan, olvidamos a los hijos, a las madres, a los desaparecidos, a los que hablaron y a los que ya no pueden hablar. Y si crees que esto fue fuerte, espera a ver lo que está pasando en la frontera sur con los cárteles armando drones explosivos. Eso te lo cuento en el próximo video.